Buenos días, ¿se me escucha? Buenos días, profesor, si se le escucha. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Entonces vamos a ver, ¿en qué punto nos quedamos el día de hoy? A ver, la semana pasada ustedes son del 204. Nos quedamos en el ejercicio 5. Nos quedamos con ustedes en el ejercicio 5. ¿Se ve en pantalla? ¿Me verifica? Nos quedamos en el ejercicio 5. Sí, profesor. Sí, Nos profesor. quedamos en el ejercicio 5. Sí, profesor. Ok, gracias. Entonces vamos a continuar con el ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 dice, hallar G, J más M, todo esto sobre C. J, carbonos primarios. M, carbonos secundarios. Y C, carbonos terciarios. ¿Cuántos carbonos primarios hay? ¿Cuántos carbonos? Miren, vamos a ver cuántos carbonos primarios hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hay 9 carbonos primarios. ¿Qué dicen los demás? ¿Está correcto con que hay 9 carbonos primarios? Carbono secundario, que está unido a 2 carbonos, ¿con qué tipo de enlace? Enlace simple. ¿Con qué tipo de enlace? Enlace simple. ¿Cuántos carbonos secundarios tenemos? A ver, pregunta para todos. 1. 2. Y 3. Tenemos 3 carbonos secundarios. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ok. Carbonos cuaternarios. 1 y 2. Carbonos cuaternarios. 2. Entonces, J más M entre C, ¿a cuánto es igual? 6.
6 es igual a 6. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 6? ¿Qué alternativa? La alternativa E, correcto. A ver, en la pregunta número 7 dice, son hidrocarburos. ¿Qué son hidrocarburos? Vamos a colocarlo bien, a ver esto. Ya. Ahora sí. Recto, no. Ya, a ver acá. Ya. Falta un poquito más. A ver, vamos a alinearlo bien. ¿Qué son hidrocarburos? Son compuestos que están constituidos por hidrógeno y carbono. ¿Son qué tipo de hidrocarburos? Son hidrocarburos saturados, insaturados y aromáticos. Dice, ¿son correctos o son verdaderos? Primero, ¿qué nos dice primero? ¿Son compuestos ternarios y cuaternarios? Ternario, por ejemplo, acá tenemos, ¿quién es ternario? Los alcoholes. ¿Por qué? Porque tienen 3 elementos. ¿Por qué? Porque tienen 13 cuaternarios. Las amidas. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono. ¿Tienen cuánto? 3 elementos y cuaternarios 4 elementos. La primera proposición, ¿es verdadera o falsa? Falsa. La primera proposición es incorrecta o falsa. Correcto. Siguiente. Están constituidos por carbono e hidrógeno. La segunda proposición, ¿verdadera o falsa? Verdadero. Verdadero. La tercera, pueden ser cíclicos, como cicloalcano, ciclopropano, compuestos aromáticos, o acíclicos, que tienen cadena lineal o ramificada. ¿Verdadero o falso? La proposición 3. Proposición 3, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Dice, los hidrocarburos solo se encuentran en el petróleo. ¿Dónde también se encuentran los hidrocarburos? En el gas natural. ¿Dónde más? ¿Sí? Es una mezcla de hidrocarburos. Claro, el mayor componente es el metano, pero tiene otros componentes. La proposición 4, ¿verdadero o falso? La proposición 4, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 7? A. La alternativa A. Pregunta número 8 dice, nombre correctamente según la UPAC. ¿Cuál es mi cadena más larga? Se elige la cadena más larga. Esta va a ser mi cadena más larga. Miren, si yo empiezo a enumerar de izquierda a derecha, tengo 2, 3. En 3 tengo mi radical metil. Si empiezo a enumerar de derecha
a izquierda, en el carbono 3, tengo mi radical etil. ¿Quién tiene prioridad? ¿El radical metil o el radical etil? ¿Quién tiene prioridad? Una vez que Etil. se elige en la cadena más larga, las ramificaciones, ¿en qué se convierten? En radicales, ¿en qué se convierten? En radicales sustituyentes. Se convierten en... ¿Qué numeración será válida? ¿Qué radical tendrá prioridad? ¿El radical metil o el radical etil? Etil. Etil, la regla nos dice que tiene prioridad el radical más complejo. El radical más complejo o el que tiene mayor número de carbonos. Entonces, a ver, haremos acá. 2. Acá tengo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cómo se llama este? ¿Quién va primero, el radical metil o el radical etil? Etil. Los radicales sustituyentes se nombran en orden alfabético. Entonces, ¿qué tengo? 3 etil, correcto. ¿Qué más tengo? 4,5,6. 4,5,6. Prefijo de 3, tri. ¿Qué radical? Metil. Alcano de 8 carbonos. Alcano de 8 carbonos. Octano. Octano, correcto. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 8? La A. La alternativa A. Profesor, tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo hallo la cadena más larga? No entiendo muy bien La, eso. la cadena más larga es aquella que tiene la mayor cantidad de carbonos. Segundo, los radicales sustituyentes deben ser lo más simples posible. Eso es lo que nos dice la regla. Gracias, profesor. Ok, gracias a ti. Ok, entonces acá, según la nomenclatura UPAC, entonces acá le pongo, miren, ya, entonces, para aquellos que no tengan, acá le pongo el carbono A y acá le pongo el carbono B. Entonces, ¿qué tengo? Este es el carbono A y allá después CH, carbón radical metileno y carbono. Mejor así. Este es el carbono A y este es el carbono B. En el carbono A, ¿qué hay? Un radical metil. En el carbono B, ¿cuántos radicales metil hay? 3. 1, 2 y 3. ¿Correcto? ¿Cuál es mi cadena más larga? Esta sería mi cadena más larga. ¿De dónde empiezo a enumerar?
¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿De dónde empiezo a enumerar? De derecha a izquierda. Correcto. Miren acá. 1. Acá tengo carbono 2, 2 radicales. Carbono 3, carbono 4 y carbono 5. De acuerdo, entonces en el carbono 2 hay 2 radicales metil, por eso le pongo 2,2. Acá, en el carbono 4, otro radical metil, 2,2,4. Prefijo de 3, tri. ¿Qué tipo de radical tiene? Trimetil. Alcano de 5 carbonos. Alcano de 5 carbonos. Pentano. Pentano. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 9? ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 9? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la clave en la respuesta número 9? La B. La alternativa B, correcto, la alternativa B. Miren, en la pregunta número 10, de igual manera, ¿sí? Yo tengo mi cadena más larga. Hasta acá. Tengo mi cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5. A 5, miren. 6, 7, 8. Pero acá tengo una ramificación. 5, 6, 7 y 8. Entonces, si yo sigo linealmente, acá ya va a ser más complejo esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Los radicales sustituyentes tienen que estar lo más cerca posible. Este tiene el mismo número de carbonos y por acá también, pero acá tengo el radical propil y metil. Entonces, mi cadena más larga será esta. Esa es mi cadena más larga. Miren, ¿de dónde empiezo a enumerar? De izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿De dónde empiezo a enumerar? De derecha a izquierda. Analicemos. De Correcto. cualquiera. No, cualquiera no. Miren, acá tengo 1, 2. En 2 tengo mi radical metil. Acá tengo 1, 2. Tengo mi radical metil. Tienen la misma prioridad. Vamos a la prioridad siguiente, el siguiente radical sustituyente. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 5 del radical metil. En cambio acá 1, 2, 3 y 4.
Esa será. Para que les quede claro esto, una vez que se ha elegido la cadena más larga, este se convierte en radical sustituyente. Este también se convierte en radical sustituyente. Y este también se convierte en... ¿Qué radical es? Carbono 3, hidrógeno 7. Es el radical propil. Entonces les decía, empiezo por cualquiera, no, empiezo entonces a enumerar donde la sustitución es más cercana. ¿Dónde es más cercana? Enumerando, miren, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si yo empiezo a enumerar de acá, 1, 2, 3, 4, en 5 todavía tenemos. Entonces acá esta es mi numeración válida. ¿Quién va a ir primero? ¿El radical propil o el radical metil? Al radical propil le falta su rayita ahí. Ya. ¿Quién va a ir primero? ¿El radical propil o los radicales metil? Los radicales sustituyentes se ordenan en orden alfabético. ¿Quién va primero, metil o propil? Metil. Correcto. 2,7. 2,7. Dimetil. ¿En qué carbono está el propil? ¿En qué carbono? 4. Propil. Alcano. De 8 carbonos. Alcano de 8 carbonos. Octano. Octano. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 10? La B, profe. La alternativa B. ¿Quedó claro esto? Sí, ¿Quedó profe. claro? Sí, profe. Ok. Sí. Pregunta número 9. 11, 9. Ya estamos en la pregunta número 11. Los alcanos. ¿Qué son los alcanos? Los alcanos son hidrocarburos que tienen enlace simple, enlace sigma, hibridación sp3, ¿qué más? De cadena lineal o de cadena ramificada. Fórmula global de los alcanos. Fórmula global. CnH2n más 2. Primera pregunta. A ver. Los hidrocarburos alifáticos, dice, se caracterizan por presentar enlace carbono-carbono, enlace simple. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Siguiente. Son también llamados olefinas. ¿Qué son las olefinas? Debido a que poseen los alcanos tienen estabilidad, reactividad química estable, no reaccionan ante ácidos ni bases a temperatura ambiente, ácidos y bases concentrados. ¿Qué son las olefinas? Alquenos. Correcto, son los alquenos.
los alcanos son llamados también olefinas. ¿Verdadero o falso? La segunda proposición. Falso. 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 Siguiente. Dice, pueden ser de cadena solo. Pueden ser de cadena lineal. Y la cadena ramificada. Acá sí tiene 109, ¿no? 109, 109. Su cadena carbonada solo puede ser lineal. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Siguiente. Dentro de los compuestos hidrocarbonados, ¿son los que presentan mayor cantidad de hidrógenos? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Los alquenos, claro, verdadero. Los alquenos CnH2n, los alquinos CnH2n-2. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta? Número, ¿son correctos o son verdaderos? ¿Cuáles son? 1 y 4. Alternativa E. Correcto. ¿Quedó claro eso? Siguiente, pregunta número 12. Según en la siguiente fórmula topológica, es incorrecto afirmar, o sea, nos dice que es incorrecto afirmar. Eso es lo que nos dice. ¿De dónde empiezo a enumerar mi cadena? Miren, esta es mi cadena más larga. Esa es mi cadena más larga. ¿De dónde empiezo a enumerar mi cadena? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Izquierda, derecha. De izquierda, porque acá tengo, entonces acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hasta esta. ¿Qué radical es este? El radical metil. ¿Qué radical es este? Es el radical etil. Entonces, dice, su cadena principal presenta 9 átomos de carbono. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. El alcano de cadena lineal es un alcano de cadena lineal, claro, ramificada, cuya fórmula global es carbono 12, hidrógeno 26. Miren, 9, carbono 9, 10, 11 y 12. Carbonos 12. Hidrógenos, 12 por 2, 24, más 2, 26. Es un alcano de cadena lineal, correcto, cuya fórmula global o fórmula molecular es carbono 12, hidrógeno 26. ¿Verdadero o falso? Verdadero.
verdadero. Luego, el radical etil. Ya vamos a cambiar. El radical etil se ubica en el carbono 4. Falso. Falso. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 12? ¿Cuál es la alternativa correcta del problema número 12? Solo 3. La alternativa C dice los incorrectos. La alternativa C. Listo. Problema número 13. Miren, dice los hidrocarburos insaturados. ¿Qué son? Los alquenos y los alquinos. Los alquenos son hidrocarburos insaturados de cadena lineal o ramificada, en cuya estructura hay un enlace sigma y un enlace pi. El enlace pi es el más débil. El enlace sigma es una coparticipación de electrones entre orbitales híbridos. El enlace sigma, una coparticipación de electrones entre orbitales puros. Hibridación de los alquenos es sp2, que es trigonal. Los alquinos son hidrocarburos de enlace triple, que tienen un enlace sigma y dos enlaces pi. Hibridación sp. ¿Y qué es? Y es lineal. ¿Quedó claro eso? A ver, dice... ¿Qué nos dicen respecto a los hidrocarburos insaturados? Es incorrecto. Presentan como mínimo un enlace pi. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Siguiente. Pueden presentar doble enlace. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Los hidrocarburos que tienen menor número de átomos de hidrógeno, los hidrocarburos que tienen menor número de hidrógeno que los alcanos con igual número de carbonos, con igual número de carbonos. Sí, verdadero. ¿Por qué? Los alcanos, alquenos, fórmula global, CnH2n. Alquinos, CnH2n menos 2. Alcanos. ¿Cuál es la fórmula de los alcanos?
Fórmula global de los CN, H2N más 2. Entonces dice, son hidrocarburos que tienen menor número de átomos de hidrógeno que los alcanos, con igual número. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, correcto. Acá, si se presenta triple enlace, entonces el carbono híbrido es sp2. Acá tengo triple enlace. El carbón, ¿qué hibridación tiene? Hibridación sp, que es lineal. sp2 con dos enlaces pi. Proposición D, ¿verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. Dan reacciones de adición. Miren, entonces, cuando hablamos de, acá tenemos R, a ver, un alcano, ¿ya? Borradores. ¿Con qué lo hacemos reaccionar? A ver, con un halógeno, con cloro. Mira, el cloro rompe de los dos enlaces el enlace pi. Entonces, ¿qué obtenemos? Es un alqueno. Ahora, CH. Vamos a probarlo bien. Carbono e hidrógeno y R. El cloro lo vamos a poner bonito. Es un alcano diclorado. Tienes dos reactantes y tienes un solo producto. Cuando se tiene dos o más reactantes y se tiene un solo producto, ¿qué tipo de reacción es? Cuando se tiene dos reactantes y se tiene un solo producto, ¿qué tipo de reacción es? Adición. Adición, síntesis, formación, composición, etc. Así se le denota. La alternativa es ¿verdadera o falsa? La alternativa es Verdadera. verdadera. ¿Cuál es la respuesta? En la pregunta número 13.
¿Cuál es la... ¿Cuál es la respuesta? Dice, es incorrecto. Si es incorrecto, ¿qué debe ser? ¿Verdadero o falso? Respecto a los hidrocarburos, es incorrecto. Si es incorrecto, ¿es verdadero o falso? ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 13? ¿Es incorrecto o es falso? ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 13? ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 13? La D. La alternativa, ya, SP, le vamos a poner acá. Estaba borrando SP. Es lineal. Acá tenemos enlace pi y este es enlace sigma. Alternativa D. Miren, dice, pregunta número 14. Nombre Yupac. ¿Cuál es mi cadena más larga? Es aquella cadena en la cual están los. Dice, cuando en una cadena hay dobles y triples enlaces, se elige la cadena más larga donde se tenga la mayor cantidad de dobles y triples enlaces. Entonces, acá, esta es mi cadena más larga. Segundo, en el segundo carbono, miren acá, contando de derecha a izquierda, uno, en el segundo carbono tengo mi doble enlace y un radical. Tercero, en el cuarto tengo el radical etil. Enumerando de izquierda a derecha, en el segundo carbono tengo mi radical etil, en el segundo carbono doble enlace, pero acá 3, 4, 5. En 5 todavía tengo mi otro radical. ¿Qué numeración será válida? De izquierda a derecha, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Qué numeración sea válida para enumerar este compuesto? De izquierda. Derecha a izquierda, profe. Claro, porque tenemos dos de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá, 2, 6, 7 y 8. ¿Qué radical sustituyente irá primero? ¿El radical metil o el radical etil? Etil. Etil. ¿En qué carbono está? En el carbono 4. Vamos a ponerle acá con esto. 4. ¿En qué está? En el 4.
etil. ¿En qué carbonos están los radicales metil? En el carbono 2 y en el carbono 7. Dos coma 7 dimetil. Raíz griega o latina correspondiente a número de carbonos 8. Octa. Oct. Octa. ¿En qué carbonos está el doble enlace? En el carbono 2 y en qué carbono 6. 2,6 di. Di-eno. Di porque hay dos. Eno, dobles enlaces. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 14? ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 14? Mientras van pensando, voy tomando mi agüita. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 14? La C. La alternativa. ¿Qué alternativa me dijiste? La La C. alternativa C. Correcto. La alternativa C. Ajá, sí. Como yo estoy en el sótano del edificio donde hay cable directo, entonces está haciendo frío. La alternativa C. 14. La alternativa C. ¿Quedó claro? Listo. A ver, en la pregunta número 15. ¿Qué tenemos en la pregunta número 15? Miren, para ir a la fórmula global, ¿qué tenemos? Para ir a la fórmula global de alcanos, alquenos y alquinos, ¿qué tenemos? Esta siguiente fórmula. CN H2N más 2 menos 2D menos 4T. Hasta CnH2n más 2, correcto. ¿Qué significa D? Es el número de dobles enlaces. ¿Qué significa T? El número de triples enlaces. Entonces, a ver, vamos a ver acá. Contamos. Et, ¿cuántos carbonos tiene? Et, raíz griega latina, ¿cuántos carbonos? ¿Qué pasa? ¿Están lentos, muchachos? 2. 2 por 2, 4 carbonos. Metil, ¿cuántos carbonos? Radical met, ¿cuántos carbonos tiene? 1. Uno solo. Octa. 8. 8. Acá.
dieno. 2 dobles enlaces. ¿Están de acuerdo? Dieno. Entonces empezamos. Carbono total. 8 más 1, 9 más 4, 10. 8, 9 más 4. 9 más 4. 13. 13. A ver. 13 por 2, 26. Más 2, 28. Menos. ¿Cuánto? 2. ¿Cuántos dobles enlaces tengo? 2. Entonces, su fórmula global, ¿a qué va a ser igual su fórmula global? Carbono 13, hidrógenos 28 menos 4. 28 menos 4. 24. Esta es su fórmula global acá. 13, 24, 13, 24, 13, 24. Hay tres alternativas. ¿Y qué dice? El número de carbonos secundarios. El número de carbonos secundarios. ¿Qué vamos a hacer en el número de carbonos secundarios? Hallar la fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula semidesarrollada. En la fórmula semidesarrollada empezamos de atrás hacia adelante. Dieno, 2 dobles enlaces. Oct. ¿A cuántos carbonos corresponde oct? ¿A cuántos carbonos corresponde oct? 8. 8. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si no tienen experiencia, entonces le ponen acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y seguimos de atrás hacia adelante. 1,7 dieno. 1,7. En 4, ya cambiamos a ver acá, los radicales. En 4, radical metil. En 3, radical etil. Primero en 3. Un radical etil. En el carbono 6, otro radical etil. ¿Cuántos carbonos secundarios hay? Ya, si no se dan cuenta, entonces dice el siguiente paso, se llena, se satura la cadena hidrocarbonada, la cadena carbonada con hidrógenos, de modo que cada hidrógeno cumpla su tetravalencia. Acá tenemos 2 enlaces, me falta 2 hidrógenos. Acá tengo 1, 2, 3, acá un hidrógeno. 1, 2, 3, acá un hidrógeno. 1, 2, 3, acá sí, ¿cuántos tenemos? 2 hidrógenos. Acá un hidrógeno. Un hidrógeno. Vamos a borrarlo bonito, vamos a ponerlo. Entonces, acá sí. Acá tenemos 1, 2, 3, 4.
Acá me falta un hidrógeno. Ya este hidrógeno lo ponemos acá para 2 y acá tenemos 2 hidrógenos. ¡Listo! ¿Quedó claro eso? Ahora, ¿cuántos carbonos secundarios hay? Miren, 1, 2. Acá tengo 1, 2, 3. Acá debe ser solamente 1, ¿eh? Acá solamente debe ser 1, ¿sí? 1, 2, 3 más 1, 4. ¿Qué otro tengo? Hay otro carbono secundario. ¿Hay otro carbono secundario? No. ¿Cuántos carbonos secundarios hay? 3. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta número 15? Dado, correcto. Miren, en el problema número 16, enano, la clave. En el problema 17, enano. 18, C de casa. 19, A de Ana. Y 20, A de Ana. Bueno, ha sido un placer haberles enseñado a todos ustedes. Espero volvernos a ver en el camino de la vida. Bueno, a mí me van a reconocer fácilmente. Yo de repente a ustedes no los voy a reconocer. Algunos cuando se casen van a empezar a engordar. Las chicas van a empezar a engordar algunas van a empezar a adelgazar, etcétera. Entonces, no los voy a yo reconocer. Pero en cambio ustedes sí, porque me han visto por los videos, me han estado viendo. En cambio a ustedes les he estado viendo solamente por ejemplo, el dice M, Eidam, sí, etcétera, Alexander Mezcua, Alejandra Sabina, etcétera. Pero en mí tengan un amigo más, soy el encargado de la facultad, del Laboratorio de Química Orgánica de la Facultad de Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Y tengan un amigo en esta parte. Y sigan todos sus objetivos, sigan adelante. Y ya en la clase anterior les dejamos un mensaje y espero que sigan ese mensaje. Gracias, muchachos. A seguir cumpliendo sus objetivos, sus metas. Eso es lo que se quiere en la vida. Profe, las claves del estudiante nos podría pasar, por favor. ¿De qué día, hijo? De hoy, de hoy. ¿Ya les he dictado la clave? ¿Sí? No, lo que es para el estudiante. Ah, para el estudiante ya, es para el estudiante. No, para el estudiante ya está facilito para el estudiante. Ya, profe, ¿Ya? gracias. Ok. Cuídense, nos vemos. Chao, profe. Hasta la próxima. $203, a ver. El primero acá, 203. Salir.